Buenos días a todos. Damos comienzo a la presentación de resultados del primer trimestre del año 2025. En esta presentación se va a facilitar información sobre Making Science en relación a resultados financieros, revisiones, planes, objetivos y otros aspectos relacionados con la actividad y situación actual de la compañía. Asimismo, la información relacionada con hitos o eventos futuros no representa garantía de cumplimiento y está sujeta a cambios de estrategia o circunstanciales. Por último, esta presentación y las preguntas y respuestas que se lleven a cabo pueden contener información no auditada pero pública y en ningún caso constituyen oferta de compra, venta o intercambio de acciones. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden hacer preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas situado en la parte inferior de la pantalla y serán resueltas al final de la presentación. Muchas gracias y damos paso a José Antonio Martínez Aguilar. Muchas gracias, Mónica, y bienvenidos todos a este webinar de presentación de resultados del primer trimestre del año 2025. Como siempre, vamos a comenzar dando una visión de Making Science, de lo que somos y hacia dónde vamos. Somos una compañía pues, que está presente en 16 países, 274 millones de ingresos de facturación en el año 2024, 14,3 millones de EBITDA y con un crecimiento y una expansión muy importante. Hace 2 meses, en febrero, hicimos nuestro 5º aniversario en BM Growth y bueno, hemos tenido un crecimiento muy importante en los últimos 5 años, pasando de 35 millones de facturación a 274 en el año 2024 y de estar presente en un país a estar presente en 16 mercados. También durante el último año hicimos pues una separación de las líneas de negocio de Making Science. Es una compañía que ha crecido mucho dentro del ámbito de lo que es la transformación digital y ahora la transformación de la inteligencia artificial. Y bueno, pues decidimos separar los negocios en 4 líneas, ¿no? La línea de marketing digital y advertising technology, la línea de cloud, software y ciberseguridad. Agrupamos todos nuestros activos de software as a service y de tecnologías como AdMáquina, que luego hablaremos más. Y por último, nuestra línea de negocio de investments. Con esta separación de líneas de negocio, la propuesta de valor de Making Science sigue siendo la integración. Estamos en un mundo en el que todo cambia muy rápidamente, los consumidores demandamos cada vez más pues tener interfaces y experiencias digitales cada vez más avanzadas y Making Science desde el primer momento hemos pensado que ser capaz de integrar las diferentes capacidades digitales, desde la creatividad hasta el desarrollo de software, hasta la inteligencia artificial, era uno de nuestros diferenciales y así continuamos haciéndolo, ¿no? Y esta integración de capacidades pues nos genera nuestro propio flywheel, ¿no? Hay compañías que son expertas en tecnología, compañías que son expertas en productos, compañías que son expertas en publicidad o en creatividad y nosotros al tenerlo todo integrado nos permite ser mucho más rápidos que el resto. Somos capaces de identificar oportunidades dentro del área de marketing digital que cambia constantemente con nuevos jugadores como TikTok, como Snapchat cuando salió. Identificamos oportunidades de desarrollar soluciones, ¿no? en el área de AdTech y MarTech y las hacemos muy rápidamente porque tenemos los recursos dentro de la compañía, dentro de nuestra área de tecnología, lo que nos permite innovar muy rápidamente. Desde el punto de vista de nuestro negocio es trabajar con grandes clientes, seguimos trabajando con grandes clientes, ahora veremos que en el primer trimestre seguimos ganando grandes clientes. En una primera fase fueron clientes en España o en los diferentes mercados en los que estamos y cada vez más clientes con presencia multinacional, donde Making Science, al tener una mancha y una presencia global cada vez mayor, pues nos permite dar servicio a todos estos clientes. Expansión global para grandes clientes, apoyado muy fuertemente en el Big Tech, en las grandes plataformas, de las que somos uno de sus partners globales más importantes, Google, Meta, Amazon, Microsoft, TikTok, que nos permite crecer de una manera global más rápida de lo que sería en circunstancias anteriores. Google, Meta, TikTok es igual en España que en Estados Unidos que en Australia y somos capaces de expandir nuestros servicios de una manera muy rápida, además con el endorsement de estas marcas, ¿no? Prueba del crecimiento y del nivel de partnership que hemos conseguido con las plataformas. Vemos aquí el nivel de certificaciones con Google Marketing Platform, en las que comenzamos hace 8 años siendo partner en España, expandimos en Portugal, tenemos presencia y contrato de Sales Partners para todo EMEA. Hace 2 años conseguimos el contrato, bueno, hace año y medio conseguimos el contrato de reseller en Estados Unidos y a finales del año 24
el contrato de reseller en México y Colombia, y continuamos expandiendo nuestro footprint a nivel internacional, que nos permite optar a contratos de reselling de Google Marketing Platform para multinacionales en más mercados. Y bueno, en esta línea, pues la expansión de la compañía continúa. Nuestro objetivo, pues al final de la fase 3, es estar presente en 25 mercados. Con estos 25 mercados pensamos que seremos muy competitivos para las multinacionales, ¿no? Y a medida que la compañía crece, pues también pues, nos convertimos más en una institución, ¿no? Y bueno, pues el reconocimiento de Madrid Excelente en el año 2024. Entramos en la COE y también pues, la Fundación Creciendo nos admitió como una de las compañías mid-cap de las 110 que hay en la Fundación Creciendo en España, que son compañías de entre 100 y 500 millones de facturación, con un componente muy importante de exportación. Y bueno, en esta slide se muestra el crecimiento de la compañía y la evolución desde una primera fase inicial, donde éramos muy pequeños en el 16, la fase 1, que fue consolidarnos en España, ser líderes. Salimos a bolsa en febrero del 2020. En la fase 2 hicimos la expansión internacional, hicimos mucha compra de activos fuera de España, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Dinamarca, en Suecia. Y en la fase 4, en la que continuamos creciendo porque seguimos expandiéndonos, pero ya estamos en una fase diferente porque ya la compañía es más grande y diversificada, seguimos doblándonos porque seguimos creciendo en digital. Tenemos mucho mayor apalancamiento operativo y economías de escala. Empezamos a tener las ventajas del tamaño y la localización de los recursos, tener hubs en España, tener hubs en Colombia, tener hubs en Italia, tener hubs en Georgia, que nos permiten ser muy competitivos en mercados como Estados Unidos, como Inglaterra o como Suecia. También, como decía antes, somos capaces de dar servicio a clientes más globales y la tendencia es que la compañía sea cada vez más rentable. Vista la introducción, sí me gustaría que nos detuviéramos en la inteligencia artificial y Making Science. Making Science, pues llevamos apostando por la inteligencia artificial 8 años desde el principio de la compañía y bueno, hoy se convierte en un diferencial muy fuerte de la compañía. Bueno, recientemente hemos cambiado también el lema de la compañía. Antes era Making Science the Digital Acceleration Company, ahora es Making Science A-Power Digital Acceleration, porque consideramos que la inteligencia artificial está tomando el papel que tomó la transformación digital hace 10-15 años dentro de las compañías, y Making Science quiere ser líder, tanto transformando a nuestros clientes como transformándonos a nosotros mismos como organización. En esa línea, pues, en esta línea de inversión en inteligencia artificial, en AdMáquina, en Gauss, en Trust Generative AI, en los últimos 8 años, agrupamos todos estos activos en el último trimestre del año pasado bajo la marca Racing, que es dentro de la compañía es la división BL4 y es la división que más crece dentro de la compañía. A final del 2024 reportamos 67 clientes. A final del primer trimestre de 2025 hemos reportado 78 y tenemos pues, más de 30 clientes en onboarding. O sea, terminaremos la primera mitad del año con más de 100 clientes dentro de la compañía, con una rentabilidad muy fuerte, pues porque tenemos dinámicas no de servicios, sino dinámicas de cuenta de resultados de una compañía de tecnología. Y bueno, pues dentro de los 3 productos, pues tanto AdMáquina como Gauss, como Trust Generative AI se centran en 3 tipos de problemas. AdMáquina en media efficiency, en conseguir mejores resultados para la inversión de nuestros clientes a la hora de captar clientes. Gauss en toda la problemática de la medición y las audiencias y el first party data, y Trust Generative AI en la generación de contenido a escala, ¿no? Que por tanto en texto, como en imágenes, como en vídeo, como en audio, es el gran cambio que se está produciendo gracias a la evolución de la inteligencia artificial generativa, que la creación de contenido es mucho más eficiente. Y bueno, tenemos publicados múltiples casos en el mercado de cómo nuestra tecnología ayuda a mejorar los resultados de nuestros clientes, tanto la parte de eficiencia en los medios, el caso de Iberostar, con un mismo presupuesto incrementar sus ventas un 15%, en el caso de Decathlon un crecimiento de un 38% de los ingresos, en el caso de Carrefour, utilizando Gauss AI, una mejora, un crecimiento del 45% de nuevos clientes, Río un incremento del 250% de los ingresos gracias a la utilización de Gauss y la cualificación de clientes gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, en el caso de Trust, pues
en el caso de PC Componentes, un incremento del 100% de la visibilidad en orgánico gracias a Trust, y Ventis un crecimiento del 8% de las ventas. No solo la inteligencia artificial aplicada a nuestros productos dentro de Racing, sino también en nuestra línea de la nube, pues tenemos múltiples especializaciones como Google Cloud, donde fuimos el año pasado Partner of the Year en Iberia, y también tenemos, pues, somos especialistas en Generative AI dentro de la nube de Google Cloud, en Machine Learning y en Marketing Analytics, ¿no? Que son áreas con mucha influencia y mucha importancia dentro de la nube en la inteligencia artificial. Y por último, la transformación interna de Making Science. Antes hablaba de cómo nuestros productos y nuestras soluciones ayudan a nuestros clientes. Estamos en un proceso muy fuerte de transformación interna, de ser una compañía digital a ser una compañía AI first, AI driven, y bueno, pues estamos invirtiendo mucho en todas las tecnologías que habiliten a nuestros equipos y a nuestros procesos a ser AI driven. Bueno, de hecho, una parte de los incrementos de los otros gastos que aparecen en el primer trimestre está asociado a la disponibilidad de todas estas herramientas para nuestros empleados, que pensamos que nos van a dar mucho valor añadido y mucha eficiencia. Y bueno, hay que destacar que hemos sido una de las primeras compañías en el mundo en contratar Agent Space de Google, que nos va a permitir pues ser líderes en todo el mundo del Agentic AI, que es la nueva forma de hacer software en el mundo del AI. Y bueno, visto la evolución de la compañía, nuestra inversión en AI, pasamos a ver los resultados del 2025, que han sido pues muy buenos. Estamos muy contentos, sobre todo teniendo en cuenta el entorno en el que nos encontramos de múltiple incertidumbre. Tenemos el crecimiento interanual de los ingresos que siempre presentamos de diferentes compañías, ¿no? Making Science en el año 2024 ha crecido al 11%, que es por encima de lo que sería el universo de los proveedores de servicios, tanto agencias de publicidad como proveedores de tecnología tipo Accenture, y más en línea con lo que crecen las plataformas globales, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a nuestro mix de crecimiento, como veremos más tarde. Estamos creciendo geográficamente en mercados con mucho potencial y estamos creciendo también con tecnología, lo que nos permite crecer más rápido. O sea, tenemos dos dinámicas: mercados más grandes, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Nordics, y por otro lado, al tener tecnología, el crecimiento es más rápido. Es más rápido vender tecnología que vender servicios. Y bueno, este crecimiento pues se traduce en nuevos clientes en todos los países, pues bueno, España, Pepsi, Netflix, Perti, bueno, también Mango, que lo hemos ganado en el primer trimestre, en Francia, AXA, CTLM, Volkswagen, en Italia, Flugy, Stevanato Group, Gibus, en Estados Unidos, Jam Brands, American Home Shields y SAS, en Nordics, World of Volvo, Finland, Sticker Up, en Georgia, Snaitech, Coolstack, DC, en Inglaterra, Papa Jobs, Cunard y People Post y la lotería, y Azmáquina, que ha tenido un crecimiento muy fuerte, pues Prosegur, eDreams y Civitatis. O sea, el año 2025 lo vemos muy positivo. Estamos teniendo muchos clientes y across en todas las geografías, con a lo que añadimos el hecho de que pues, en Estados Unidos pues, ya estamos en break-even, ¿no? Que durante el año 23 y el año 24 pues realmente estamos en fase de inversión y pues restaba al resto de los mercados, ¿no? Y bueno, como highlights del primer trimestre, pues el EBITDA de 4 millones de euros en Q1, que vamos en línea perfecta de cumplir nuestro guidance de 17 a 18 millones de EBITDA en el año 2025. Con nuevos clientes y segundo, en el caso de Estados Unidos, el segundo trimestre en break-even, que ya seguirá mejorando en los próximos trimestres, ¿no? Porque seguimos trabajando con nuevos clientes, ¿no? El primer trimestre siempre es más lento y seguimos ganando clientes y seguimos manteniendo y vendiendo más a los clientes. Un gran impulso por la parte de Racing, que ya se ven en parte en los resultados de España de Q1 por el crecimiento de clientes y que se va a ir viendo más durante el resto del año. De hecho, probablemente en Q2 tengamos pues 2 o 3 clientes también de Racing y de Azmáquina en Estados Unidos. Y bueno, como hecho relevante, pues la entrada también de un accionista con un más del 5% en el caso de Onchena. O sea, crecimiento en todas las líneas. Si entramos en los números, pues ha crecido mucho los ingresos, un 33%, de 62,4 millones a 82,7, fundamentalmente por el impacto de Nordics y de Estados Unidos, con un crecimiento muy fuerte de los ingresos.
El margen bruto crece un 5%, de 17,5 a 18,5. Ahí tenemos un efecto importante de Georgia, que hablaremos un poco más tarde, ¿no? El crecimiento tanto de España como del segmento internacional, si excluimos Georgia, ha sido más fuerte y hemos sido capaces de convertir ese crecimiento del margen bruto en EBITDA, ¿no? Con un crecimiento de un 11%. Si nos centramos en el negocio core, que excluye el negocio de inversiones, el crecimiento ha sido del 35%, de 59,4 millones a 80,2, con un crecimiento del margen bruto del 7%, de 16,6 a 17,8 y un crecimiento muy fuerte del EBITDA, del 16%, de 3,4 a 3,9. Y bueno, ya entrando en España, en los segmentos, que yo creo que se ve más información, pues España ha tenido un muy buen primer trimestre con un crecimiento del margen bruto del 17%. Hay una caída de los ingresos y bueno, se debe fundamentalmente a que somos capaces de vender más tecnología y más servicios a grandes clientes y bueno, la caída de los ingresos está asociada a algunos contratos de reselling o caída de inversión de algunos anunciantes, no nada sistémico en general del sector. Y bueno, con un EBITDA recurrente que cae ligeramente de 2,7 a 2,6 millones, fundamentalmente asociado a que han crecido también los gastos de personal, contratación de talento, José Luis Pulpón, y también que las subidas de sueldos que el año pasado fueron bajas, pero se produjeron sobre todo en la segunda mitad del año, pues empiezan a acumular en el primer trimestre. Y en internacional, un crecimiento muy fuerte de los ingresos, de un 103% a 48 millones de euros. El margen bruto decrece un 3%, pero bueno, los números se ven muy influenciados por Georgia. Si excluimos Georgia, el margen bruto crece un 17%. En Georgia hemos hecho un plan de racionalización y de mejora de la rentabilidad y tenemos realmente 1,2 millones menos de margen bruto que el año pasado. Como digo, si excluimos Georgia, el resto del portfolio, Estados Unidos, Nordics, Francia, Inglaterra, Italia, crece a un 17% y un crecimiento muy fuerte del EBITDA. Fundamentalmente tenemos el efecto pues, prácticamente de medio millón de Estados Unidos, que de restar el año pasado suma este año. Y bueno, yo creo que esta slide es muy interesante, la presentamos y la mantenemos durante el tiempo, que muestra cómo Making Science tiene, por un lado, es muy predecible en nuestros ingresos. Nuestro modelo de negocio se basa en dar servicios a nuestros clientes, en facturar mensualmente el 80-85% de nuestros ingresos, hacer pocos proyectos, estar poco sujeto a hitos de terminación y contratos a largo plazo, lo que nos hace tener mucha visibilidad. Y bueno, pues si vemos el histórico desde el año 2022, pues vemos que en general se va creciendo durante el año. Hay una pequeña caída del último trimestre al primer trimestre todos los años, asociado a la estacionalidad de muchos de los clientes, ¿no? En el que el último trimestre suele ser más fuerte, en retail y en otras categorías. Y bueno, pues se cumple también en el primer trimestre de este año con una caída muy ligera del margen bruto. Y bueno, lo más relevante sería el crecimiento constante en los últimos 3 años, ¿no? En Q1 del 22 hicimos 11,3 millones y en el Q1 del 25, 17,8. Insisto, si hubiésemos con un menos 1,2 de Georgia, que hubiese sido 19 millones, ¿no? O sea, creciente y donde el segmento internacional cada vez tiene más cuota. Y bueno, vemos la misma tendencia que hemos tenido en los últimos años, pues la vemos también para el año 2025 que hemos publicado en nuestro guidance. Y en e-commerce, pues en mayo, hace 4 años que compramos la compañía, hicimos un proceso de racionalización muy fuerte, de integración, de mejora, y tenemos un modelo de negocio rentable, con crecimiento rentable. El primer trimestre en la categoría en la que operamos, que no es lujo, pero son productos en la parte alta del mercado, pues toda la incertidumbre macroeconómica pues está afectando a las ventas, pero bueno, nosotros tenemos un modelo de rentabilidad y lo mantendremos y nos adaptaremos al mercado. Bueno, de hecho, Gucci ha publicado una caída de 25% de los ingresos, ¿no? Pero bueno, la compañía es rentable, la compañía está optimizada y nos vamos adaptando a la demanda y al ciclo macroeconómico, y será rentable durante el año 2025. Y bueno, también publicamos algunos gastos no recurrentes, fundamentalmente asociados a operaciones corporativas y a temas de reestructuraciones de recursos. Y bueno, en cuanto al guidance,
el cierre del primer trimestre hemos cerrado en 82,7 millones de euros, 18,5 millones de margen bruto, 4 millones de EBITDA recurrente. Publicamos el guidance detallado de ingresos y margen bruto de un rango de 350 a 370 en ingresos y de 79 a 83 en margen bruto y de 17 a 18 en EBITDA, que forma parte de nuestro guidance a largo plazo, y somos muy optimistas en cuanto al cumplimiento porque, como decía, vemos mucha actividad comercial y vemos los mercados que sumaban poco pues, o que restaban directamente, como Estados Unidos o Inglaterra. Ahora, con la incorporación de Nick Waters, vemos una segunda mitad del año muy positiva. También España, ¿no? Estamos ganando clientes, que se va a ver el impacto en la segunda mitad del año. Y como decía, si vemos el histórico del crecimiento del EBITDA, está muy ligado al crecimiento del margen bruto que veíamos en las slides anteriores. La única diferencia fue el impacto de menos 2,5 millones de Estados Unidos del 23, que si no hubiésemos hecho esa inversión contra el flujo operativo de la compañía, pues hubiésemos hecho 11 millones, hubiese estado en perfecta línea, y estamos en la línea de conseguir el guidance durante el año 2025 de 17-18 millones. Y bueno, como novedad, y para terminar antes del turno de preguntas, pues como comentaba, hemos hecho 5 años en bolsa en febrero del año 2025, y el 6 de mayo pues tendremos nuestro primer Investor Day de Making Science, que para nosotros también es un hito importante, ¿no? Nos sentimos más consolidados con un modelo de negocio y con un equity story muchísimo más consolidado, y pues tendremos el gusto de recibir en nuestras oficinas a todos los inversores y analistas que tengan a bien venir. Y bueno, yo creo que es interesante porque tendremos una visión también algo diferente de la compañía. Tendremos deep dives en 3 mercados, en Francia, en Nordics y en el norte de Europa, por parte de nuestros CEOs regionales. Y también tenemos un deep dive en la parte de producto por parte de Constanza Guelfi en todo lo que es racing y nuestra innovación tecnológica. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Encantado de resolver cualquier pregunta. Y bueno, destacar que Making Science continúa cumpliendo su plan de negocio, su guidance y sobre todo el equity story y por qué Making Science crece. Este primer trimestre es el primer trimestre en el que los ingresos internacionales superan los de España, ¿no? Cuando en el año 2020 salimos a bolsa, internacional era 0%, y bueno, pues para nosotros marca un punto, ¿no? De un crossroad que ya pues internacional será siempre más grande que los ingresos de España. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y tenemos alguna pregunta. ¿Podéis explicar la divergencia que ha habido en España en ingresos, que decrecen un 10%, con respecto al margen bruto, que crece a doble dígito? Bueno, sí, como comentaba, el margen bruto, el crecimiento del margen bruto viene determinado por la venta de servicios a clientes existentes, servicios de todo tipo, servicios de analytics, servicios de inteligencia artificial, donde estamos creciendo mucho en la parte de cloud en diferentes clientes que nos llevan asociado un coste de medios, y también crecimiento de racing, ¿no? De ventas de ad máquina. O sea, ad máquina, como decía, hemos terminado con 78 clientes a final del primer trimestre, y el 80% siguen estando en España, y es el país más maduro en cuanto a ad máquina, y al final son ingresos de tecnología que no conllevan un coste de ventas, ¿no? Y bueno, la caída de la parte de media no está asociada a la seasonality. Hemos perdido algún cliente, ganado algún cliente. Está asociado sobre todo a temas de reselling de algunos clientes que entran, ¿no? Pero como digo, nuestro foco es el margen bruto. El margen bruto indica el crecimiento de la compañía en venta de servicios y luego ser capaz de rentabilizar ese margen bruto y convertirlo en EBITDA. ¿Y cómo valorarías el efecto que ha tenido en caja el salto de ingresos del primer trimestre? ¿Positivo, neutro, negativo? Bueno, nosotros, la compañía en los últimos 5 años ha pasado de 0% de las ventas en internacional a más de un 50%, de operar en euros a operar en euros, libras, corona sueca, corona danesa, US dollars,
real brasileño, peso mexicano. Ha sido un cambio muy importante. Y bueno, pues nosotros estamos en un proceso de crecer, de gestionar esta diversidad de currencies, ¿no? Al final tenemos 4 grandes grupos de monedas, ¿no? O sea, euro, dólar, British Pound y todo el universo nórdico, ¿no? Pues corona sueca y corona danesa fundamentalmente, y luego las monedas blandas. Y bueno, pues estamos gestionándolo bien. También estamos buscando facilities en los mercados internacionales, ¿no? Una ventaja es pues que en Estados Unidos o en Suecia, ¿no? Pues los periodos de cobro suelen ser más cortos y hay bastante predictibilidad de los ingresos y de los cobros, y bueno, es uno de los cambios importantes de Making Science, ¿no? Como digo yo, España era el banco del mundo durante los años 20, 22, 23, y ahora los mercados son self-funding, ¿no? Self-funded y en su propia moneda, ¿no? Hay una pregunta muy interesante que es ¿qué implicaciones tendría para Making Science que Google divida su negocio de AdTech? Bueno, si dividiera el negocio de AdTech, pues probablemente tendríamos 2 clientes. De hecho, en Google ya tenemos varios clientes. Tenemos clientes en la parte de advertising, en la parte de Google Marketing Platform, en la parte de Google Cloud. De hecho, en el caso de Making Science muchas veces son con diferentes compañías dentro del grupo Making Science, y bueno, pues nos adaptaríamos a la situación. O sea, nosotros en el caso de que se diera esa circunstancia, seríamos un partner en las compañías, cada una de las compañías, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, nuestra relación con Google es una relación con las diferentes partes de Google, y tenemos una relación con cada una de las partes de Google debido a nuestras capacidades y a nuestras credenciales en cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos adaptaríamos al cambio, pero bueno, pensamos que seguiríamos siendo un partner relevante en todas ellas. De acuerdo. Además del servicio de reselling, ¿qué otro servicio estáis vendiendo en los clientes de Estados Unidos? Comentabas antes AdMáquina y, bueno, pues la pregunta también es en relación a qué número de propuestas, si vemos que hay una evolución en las propuestas de AdMáquina. O sea, nosotros en Estados Unidos, la entrada en Estados Unidos ha sido muy enfocada a Google Marketing Platform y a servicios alrededor del área de data, medición y lo que llamamos AI for Marketing, inteligencia artificial con casos de uso de marketing. Pues el servicio básico de reselling incluye la configuración, el servicio, configuración de campañas, apoyar al cliente. Hemos hecho muchos proyectos asociados a medición y data, la evolución de los datos. Ha habido bastante cambio regulatorio en qué datos se pueden utilizar, cuáles no, audiencias. Proyectos también de first party data, o sea, datos, audiencias, por ejemplo, en el caso de Nike, ¿no? Pues audiencias que tienen de sus diferentes tipos de segmentos que quieren utilizarlas dentro de sus campañas de publicidad. Y luego, por último, pues modelos predictivos, ¿no? Modelos predictivos de compañías, pues que, por ejemplo, una compañía de educación, ¿no? Que quiere, en vez de ser capaz de pedirle a Google que le traiga clientes no asociados a un formulario, ¿no? De interés en una universidad, sino asociado al usuario que realmente se matricula, ¿no? Pues tenemos un menú de servicios en la parte de data y AI for Marketing que es común a todos los mercados y que, bueno, cada vez vendemos más. El objetivo es, en cada uno de los clientes grandes que tenemos, Petco, Adtalem, Nike, pues vender más productos y consolidarnos como un proveedor. Tenemos también clientes en los que no entramos como reseller, entramos con un producto, por ejemplo, con SaaS, ¿no? Con otro tipo de clientes que entramos con un proyecto muy inicial, muchas veces asociados a analítica y medición, y luego nos posicionamos en otras áreas. O en el caso del Levin, por ejemplo, que ha sido en ese caso está más asociado a migración de datos dentro de la nube, y a partir de ahí pues expandimos, ¿no? Lo que se llama land and expand, ¿no? Aterrizar y expandir sus productos. Nuestro objetivo este año en Estados Unidos es crecer todas las líneas. Crecer el reselling, crecer los servicios alrededor del reselling o no, crecer el crecimiento de AdMáquina y crecer nuestros servicios también en la nube, ¿no? Y cambiando de territorio, con respecto a Georgia, ¿podríais dar un poquito más de detalles, ¿no? sobre lo que está pasando? Parece que, bueno, el margen bruto cae, pero el EBITDA sigue siendo bueno. Sí, bueno, nosotros en Georgia
Pues el año pasado ya tuvimos una provisión negativa, ¿no? Pues por un cliente grande que habíamos facturado 1 millón de euros en el año 2023, ¿no? Y teníamos ahí un riesgo de más de 400.000 euros, ¿no? De impago, que de hecho ya lo hemos cobrado, ¿no? Y entonces, en razón de esto, pues durante el año 24, pues hemos hecho un proceso de limpieza de la cartera de clientes, en el que básicamente pues hemos visto clientes con riesgo de impago, pues teníamos clientes de startups de e-commerce, startups de fintech, en el caso, por ejemplo, de la compañía de la que hablamos, y lo que hemos hecho es una reducción de los ingresos y una reducción asociada del número de personas, por eso hemos mantenido el EBITDA, ¿no? Pues en Georgia los costes de la reestructuración pues son bastante más bajos que los de España y básicamente decidimos quedarnos con los clientes que eran rentables, ¿no? Bueno, de hecho se ve que ha caído el margen bruto y que prácticamente no ha caído la rentabilidad del EBITDA y bueno, debería estar bastante estable. Si vemos desde el Q3 y el Q4 del 24 ya se ve que es bastante estable, estamos en torno a 500, 600.000 euros de margen bruto al mes y bueno, a partir de ahora el objetivo es, si crecemos, crecer rentablemente dentro de Georgia y bueno, ha sido una operación de eficientar y reducir riesgo también, reducir riesgo comercial. Y bueno, hemos conseguido hacerlo de una manera eficiente. Muy bien, quedan un par de preguntas. La primera es sobre la financiación de Sopez, si aún sigue viva para operaciones corporativas. Sí, correcto. O sea, Sopez, tuvimos la inversión durante el año 2024 y bueno, seguimos mirando oportunidades en el mercado. El mercado está incierto, diríamos, pues porque hay bastante movimiento en cuanto a transformación tecnológica por un lado, incertidumbre macroeconómica por el otro. Y bueno, seguimos mirando oportunidades y cuando veamos la oportunidad que es correcta para Making Science, desde el punto de vista de que sea complementaria estratégicamente, que tenga un racional en los economics positivo, pues la cometeremos, ¿no? Pero sí, seguimos mirando en el mercado. De acuerdo, pues en principio no hay ninguna pregunta más, así que creo que podemos dar por concluido. Simplemente recordar que en el chat hemos incluido el enlace para poder registrarse al Investor Day, al que están todos invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el Investor Day. Gracias.